Muy buenas tardes a todos, les habla Diego Estancampiano, transmitiendo en directo desde la ciudad de Granada, España. Vamos a tener hoy otra sesión más de este ciclo de píldoras de autogestión y hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, que es interesante y sobre todo práctico, de una de las habilidades sociales más importantes de todas, que es la asertividad. Así que vamos a pasar directamente a la proyección. Bueno, la metafísica aplicada aporta herramientas de desarrollo personal que potencia tus habilidades sociales de cara al logro de tus objetivos. Si nosotros queremos lograr nuestros objetivos, está claro que vivimos dentro de una sociedad, entonces tenemos que potenciar nuestras habilidades sociales. Y por eso hoy vamos a hablar un poco más sobre conducta asertiva. Vimos en la píldora número 18, ustedes la tienen grabada y la pueden repasar, que los hábitos de la gente exitosa son fundamentalmente tres. El primero es una escucha activa, el segundo es una postura empática y el tercero es la comunicación asertiva. La escucha activa se basa en la atención, en todo lo que viene de afuera, en lo que se llama en neurociencia, en todos los inputs, en toda la información que nos llega. La postura empática está en los dos sentidos, es escuchar lo que me están diciendo, comprenderlo y ponerme en el lugar del otro. Y el tercer punto, el tercer hábito de la gente exitosa es la comunicación asertiva, que es comunicar, es emitir un mensaje de forma correcta. Entonces aquí tenemos los tres hábitos y la escucha activa, unido a la postura empática, forman la comunicación asertiva. La comunicación asertiva podríamos decir que es la habilidad social más importante y encierra a las otras dos. Entonces, la asertividad es un aspecto comunicacional y también es una conducta en la vida. ¿Qué quiere decir asertivo según la RAE? Asertivo, afirmativo, que expresa su opinión de manera firme. La comunicación asertiva es una forma de expresión clara, congruente, directa y equilibrada, cuya finalidad es comunicar nuestras ideas y sentimientos o defender nuestros legítimos derechos, actuando siempre desde un estado interior de autoconfianza, sin herir o perjudicar a otros. Entonces fíjense qué interesante. La asertividad es el punto intermedio entre la pasividad y la agresividad. Y la asertividad tiene dos palabras claves. La primera es la transparencia y la otra es el equilibrio. Ustedes ahora van a entender por qué. Entonces, pasivo, agresivo o asertivo. ¿De qué postura actúas tú en tu vida? Entonces, tenemos que recordar que existen dos polaridades. Por ejemplo, la gente que está instaurada en la pasividad tiene su cerebro y su mente durmiendo. Las necesidades y opiniones de los demás, para ellos siempre están primero. Y son personas que no ponen límite. Por lo tanto, no funcionan dentro de la sociedad. Es una conducta, como dicen los psicólogos, disfuncional. El otro polo que tenemos justamente es lo opuesto, la agresividad. En aquellas personas que sus necesidades y sus opiniones van siempre primero y no respetan los límites que se les impone. No respetan los límites personales, no respetan las cuarentenas, no respetan nada. Y justamente la postura equilibrada, bueno, esto es una conducta desadaptativa, no se adapta a la sociedad. Y la conducta media o equilibrada es la asertividad. La asertividad respeta los límites propios y también los límites ajenos. Es una conducta que es funcional y se adapta con equilibrio a la sociedad y a todo lo que tenga que realizar. Entonces, si nosotros recordamos los tres factores para el éxito, que eran postura, actitud y acción, la pasividad, las personas que están pasivas tienen una postura cóncava, ¿sí? Dejan entrar información, pero son resilientes negativos, no se adaptan, ¿sí? Sino que sufren. Y por supuesto son personas reactivas, son personas que les tienen que estar diciendo lo que hay que hacer, o se dejan esperar hasta último momento para tomar decisiones. El otro polo, la postura agresiva, tiene una postura convexa porque no está cóncavo, no está receptivo. Es resiliente negativo porque no se adapta, sencillamente impone su forma de ver las cosas, impone su opinión.
y es proactivo, pero es un proactivo agresivo. En cambio, la postura de la asertividad es la que reúne el equilibrio de los tres factores para el éxito. Tiene una postura cóncava porque sabe escuchar a los demás, es resiliente positivo porque es empático, aprende a comprender el entorno en el que vive y se adapta positivamente sin sufrir, y también es proactivo, se adelanta a los hechos y evita que los problemas se instauren. Entonces, aquí tenemos en el medio la conducta equilibrada, que es la asertividad. ¿Qué es ser asertivo? Una persona asertiva no intenta cambiar a nadie, ni permite que otro quiera hacer lo mismo, ¿sí?, si esa persona no lo desea. El punto número 2, tenemos que centrarnos para ser asertivos en nuestro círculo de influencia, ocupándonos de aquello que podemos modificar. Y esos son nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestros actos. El tercer punto para ser asertivo es escapar del círculo de preocupación, donde están aquellas cosas que nosotros no podemos cambiar. La opinión de los demás, el clima, la economía, lo que hace el gobierno, todo eso está fuera de nuestro alcance inmediato. Y el cuarto punto es muy importante, es quedarse con lo bueno, con lo constructivo y edificante de cada persona, de cada situación que enfrentemos y de cada cosa que llegue a nuestra vida. Entonces fíjense lo que dice Aristóteles. Solo una mente educada puede entender un pensamiento diferente al suyo sin necesidad de aceptarlo. No tenemos por qué estar peleándonos con las personas que piensan diferente, ni tenemos que aceptar sus pensamientos. Cuando tenemos una postura asertiva, podemos estar con personas con las que no pensemos igual. Y es muy importante la comunicación asertiva. La comunicación asertiva dice hablar menos y hablar claro. Hablar claro no es ser agresivo, es sencillamente hablar sin herir, pero diciendo lo que queremos expresar. Entonces, es muy importante saber que existen varios puntos para desarrollar una comunicación asertiva. El primero es la conducta verbal, el segundo es la conducta no verbal, o sea, lo que decimos con los gestos, y el tercero es la conducta paraverbal. La conducta verbal es lo que decimos, el mensaje que transmitimos. La conducta paraverbal es el tono, cómo lo expresamos, y la conducta no verbal son los gestos, el lenguaje corporal. Entonces, la conducta verbal, para poder ser asertivos y llevarnos bien con todo el mundo, es muy importante aprender a conjugar en modo condicional. Muchas veces las personas se expresan de una forma muy agresiva. Tenemos que aprender a conjugar este modo verbal porque el español, el castellano, es un idioma maravilloso. Entonces deberíamos empezar a decir, ¿me harías el favor de pasarme tal cosa? No, pásame aquello. ¿Me harías el favor? Otra forma, por ejemplo, ¿cómo verían ustedes que realicemos tal actividad? ¿Te parecería bien hacer tal cosa? ¿Les apetecería que nos reuniéramos a estudiar? ¿Se podría hacer esto? ¿Les parece bien? Pienso que, siento que. Esta forma evita el lenguaje agresivo. Vamos a hacer tal cosa. Yo creo tal cosa y esto es así. Hablando de una forma condicional, estás expresando tu opinión, lo que pienses y lo que sientas, pero no lo estás haciendo de una forma agresiva. Es muy importante la conducta verbal, pero también a veces es importante aprender a decir que no. No tengamos miedo a decir que no, a decir no lo acepto cuando hacemos un decreto y hacemos una reconexión neuronal y no aceptamos algo negativo en nuestra vida. No lo comprendo, ¿me lo podrías explicar? No creo que sea conveniente, no me apetece, no opino igual. Siempre tenemos que aprender a decir no con respeto. Y ahora viene la conducta paraverbal. La conducta verbal es lo que decimos, lo que expresamos con palabras. Y la conducta paraverbal es regular la voz, hablar con fluidez, respetar los silencios. Cuando una persona hace silencio o cuando la persona está hablando, y también tener una entonación agradable. Es muy importante también la conducta paraverbal. Y aquí se me había pasado, la conducta no verbal, que son nuestros gestos, también es muy importante. ¿A qué tenemos que hacerle caso si nosotros queremos tener una comunicación asertiva? La sonrisa telefónica. ¿Qué es la sonrisa telefónica? Que todo lo que digas, primero pongas una sonrisa.
Porque se ha comprobado que antes de atender el teléfono, aunque no te vea la persona que está hablando contigo, si tú pones una sonrisa, aquello que dices llega muchísimo mejor. Entonces puedes decir las cosas más tremendas, pero siempre con una sonrisa. Gestos firmes, una postura erguida y las manos sueltas. Eso demuestra una comunicación asertiva. Esto es muy importante y son tus derechos asertivos. Todos tenemos derechos asertivos. Y esto no es egoísmo ni es ser descortés. Tenemos que ejercerlos con máximo respeto. Yo los voy a pasar rapidillo, no me voy a detener en ellos, pero ustedes los pueden encontrar en la página de Metafísica en Granada. Allí los vamos a colgar para que ustedes lo puedan repasar o lo tienen directamente en el vídeo. Primero, tienes derecho a ser el primero algunas veces. Cuando a ti te toca ser el primero, pues tienes que ser el primero y tienes que reclamar ese lugar. También tienes derecho a cometer errores, porque tú también estás aprendiendo. Tienes derecho a tener opiniones y creencias propias que no coincidan con los de los otros. Tienes derecho a cambiar de idea, de opinión y de forma de actuar. Hoy tú habías dicho que ibas a hacer algo, pero luego lo pensaste y te das cuenta que no te apetece. Entonces también puedes cambiar de opinión. También tienes derecho a protestar por un trato injusto, siempre con respeto. Cuando uno va a un restaurante y no se lo atiende bien, uno con respeto tiene que llamar al camarero y darle su opinión sobre la atención que está recibiendo. El punto número 6, a intentar cambiar lo que no te satisface, a no resignarte. Si has comprado algo que no te gusta o que no es lo que habías comprado, pues tienes derecho a lograr satisfacción con eso por lo que has pagado. El punto número 7, a sentir y expresar el dolor como último juez. ¿Qué quiere decir como último juez? Que las cosas que a ti te afectan mucho, puede ser que a otro no le afecten. Y que a ti un pequeño dolorcito te duela mucho más que otro, porque todos tenemos un umbral del dolor diferente. Entonces nadie tiene derecho a decirte a ti que por eso que estás sufriendo es una tontería. Tú tienes derecho a expresar ese dolor como último juez. El punto número 8, a ignorar los consejos de los demás, sobre todo si no los has pedido. Por ejemplo, si viene una persona y te da un consejo, tú no tienes por qué hacerle caso. Y es más, aunque tú pidas ese consejo, tú puedes contratar a un asesor, como lo hacen las empresas, ese asesor darte tu opinión y tú no hacerle caso. Tú tienes el derecho de ignorar eso, porque tú tienes libre albedrío. Tienes derecho a valorar y reconocerte por el trabajo bien hecho. Tienes derecho a decir que no, sin sentirte culpable o egoísta. Decirlo con elegancia, mira, no me apetece. Ya vamos a ver, antes de terminar esta píldora, un ejercicio para aprender a decir que no de forma efectiva. El derecho número 11, a no tener que justificarte ante los demás. Tú no necesitas permiso para tomar decisiones en tu vida. El 12, a no tener que responsabilizarte por los problemas de los demás. ¿Qué quiere decir esto? Por supuesto que uno está para ayudar a otro, pero tú no tienes por qué sobreimplicarte, ¿sí? Tú no tienes por qué ir más allá de lo que es tu responsabilidad. Tú puedes ayudarte a otros, pero no eres responsable de los problemas que tengan los demás. Todos somos responsables de nuestros propios problemas. El punto número 13, a no tener que anticiparte a las necesidades o los deseos de los demás o viceversa. Tú tienes derecho a solucionar tus problemas, pero tú no puedes estar metido en la cabeza de las personas para saber lo que las personas necesitan, porque la asertividad se trata de que las personas te digan lo que necesitan de una forma educada. El punto número 14, tienes derecho a tener tus propias necesidades y que sean tan importantes como las de los otros. No más importantes, pero tampoco menos importantes. Son tan importantes como las de los demás. Y el último derecho es a decidir con tu cuerpo, con tu tiempo y con tu propiedad lo que a ti se te dé la gana, por supuesto, sin dañar a otros. Estos 15 derechos asertivos lo enseñan mucho los psicólogos y los psiquiatras y son muy importantes que los tengamos en mente y los practiquemos en nuestra vida porque nos van a hacer verdaderamente muy felices. Seguimos adelante. 5 pasos para una comunicación asertiva. Estos 5 pasos son muy útiles y se trata de que, primero, establece los hechos. Tienes que abordar los hechos y lo que ha sucedido sin tener prejuicios. Solamente dices lo que sucedió, no lo interpretas. El punto número 2, cuenta, ahora sí, tu versión de la historia. Explica la situación desde tu óptica, pero evitando recurrir a insultos, a juicios y a descalificaciones.
simplemente cuenta cómo tú lo ves. El paso número 3 es justamente el otro polo. Pregunta la versión del otro. Interésate por otros puntos de vista que tengan también los demás. El punto número 4. Siempre hablar cuidadosamente. Evita sacar conclusiones, establecer juicios, dirigir amenazas y levantar la voz. Y el punto número 5, no te muestres rígido. Propón que la otra persona o que las otras personas reconsideren la situación. Deja abiertas las puertas a la reflexión y al cambio. Y también propóntelo para ti, ¿sí? Deja abierto reconsiderar la situación a ver si tienes o no razón. Estos 5 puntos, establecer los hechos, contar tu historia, preguntar la versión de los otros, hablar cuidadosamente y proponer que se reconsidere la situación y siempre estar abierto a cambiar, te van a asegurar que puedas tener una comunicación exitosa, que la gente te escuche y fundamentalmente que te entienda. El arte de decir las cosas. Hay una técnica maravillosa. Yo todo lo que les enseño intento aplicarlo en mi vida y esto es una de las cosas que más resultados da para decir algo que no es del todo cómodo. ¿Para qué se utiliza la técnica del sándwich o del bocadillo? La técnica del bocadillo del sándwich es muy útil para las relaciones profesionales y también para las relaciones personales. Sirve para interactuar de una forma asertiva con familiares, amigos, clientes, proveedores, pacientes, vecinos, con todas las personas que nos rodeemos en nuestra vida. Es una técnica que consiste en expresar algo que debe corregirse o dar una negativa a algo o a alguien, disminuyendo su carga emotiva negativa, mediante la empatía y el refuerzo positivo. Siempre cuando lo pasamos mal, cuando tenemos que decir que no a algo, es como cuando te ponen en un compromiso con algo. Entonces la comunicación asertiva se trata de muchas veces decir que no, porque si tú dices que sí a algo que no tienes ganas de hacer, al final termina yendo en contra tuyo, porque tú eres el que está incómodo. Y tú tienes que sentirte primero cómodo para estar cómodo con los demás y para poder ayudar a los demás. Entonces, aquí tenemos ese pedazo de bocadillo, fíjense esta hora de la merienda, qué hambre que da. ¿Y cómo es la técnica de sándwich? ¿Cómo te preparas tu sándwich? Primero, la rebanada de pan de arriba, es decir, con la expresión de algo positivo que empatice con nuestro interlocutor. O sea, la primera rebanada va a decir algo positivo. En este punto es importante ser sincero en lo expresado. Primero porque el interlocutor debe percibirlo, ¿sí? En caso contrario, el resto de la técnica va a parecer que es un paripé y nadie te lo va a creer. Y segundo, porque es importante sentir esa empatía que en nuestro interior nos va a permitir comunicar el mensaje con la vibración para que llegue. Entonces, la primera rebanada de arriba del sándwich es algo positivo. Ahora vamos a ver un ejemplo práctico. ¿Qué vas a poner en el cuerpo del sándwich, en el relleno del sándwich? Aquello que tienes que decir que no es tan positivo. El error, el no, el precio, si estás vendiendo algo, la parte compleja o menos agradable. Es importante facilitar el argumento sin personalizaciones ni explicaciones excesivas. Si se emplea para expresar comportamientos errados, es importante hacer referencia a cómo nos afecta o nos hace sentir ese comportamiento del otro. Y por último, después que le has puesto el relleno al sándwich, le tienes que poner la otra rebanada. Para finalizar, ponemos otra rebanada de pan que se tiene que parecer a la misma del principio, ¿sí? Igual que al principio, ponemos empatía, expresiones de refuerzo positivo y agradecimiento por la escucha brindada. Entonces, aquí tenemos nuestro sándwich y ahora vamos a hacer un ejemplo práctico. Por ejemplo, este ejemplo práctico es una persona que quiere venir a venderte algo que tú no necesitas y que tú no quieres comprar. Entonces, lo primero que le vas a poner, la primera rebanada, que siempre es positiva, le vas a decir: entiendo que el producto que me ofreces es muy bueno. Lo he visto por televisión, sé que es de la mejor marca, lo entiendo que tu producto es buenísimo. Y ahora viene el relleno, que es lo que tienes que decir que no es tan agradable. Y le vas a decir: en este momento tengo otras prioridades. O sea, que le estás diciendo que no le vas a comprar lo que te quiere vender. Pero vas a terminar con lo último que va a recordar el cerebro, y por esto es muy importante, con la rebanada positiva. Sin duda, cuando lo necesite, te llamaré, tenlo por seguro. Y fíjese que no son muchas palabras y hemos aplicado nuestra técnica sándwich.
refuerzo positivo, hemos puesto en el medio, en el relleno, eso que es un poquito más complejo de decirlo, porque es la negativa, en este momento no lo quiero, y terminamos con el refuerzo positivo. Recuerden que el cerebro tiene la finalidad o tiene la costumbre de recordar lo último que tuvo. Otro ejemplo, por ejemplo, un familiar te invita a hacer una salida familiar. Entonces, te agradezco mucho la invitación, es un plan muy atractivo. Ahora vas a darle la negativa, que es el relleno del sándwich. Ya tengo un compromiso en esa fecha y en esa hora. Pero antes que reaccione, le pones la otra rebanada del pan. Cuando repitan el plan, no dudes en contar conmigo y en llamarme. Entonces, empiezas con la rebanada del refuerzo positivo, en el medio das la negativa, ya tengo un compromiso en esa fecha y en esa hora, pero cuando repitan el plan, no dudes en llamarme. Estás demostrando que estás dando una negativa a ese plan, pero que estás dispuesto en otras ocasiones. Entonces, esta es la técnica sándwich, o del bocadillo, que es muy útil para lograr una comunicación asertiva. Y fíjense, vamos a terminar la píldora de hoy con una frase que me encanta del Dr. Wendayer, que dice: en la vida te tratan tal y como tú enseñas que te traten. Espero que les haya gustado la píldora de hoy de la comunicación asertiva, y mañana, Dios mediante, a la misma hora, hablaremos un poquito más de neurociencia sobre los efectos del entorno en el cerebro. Vamos a hablar de cómo el color, la música y los aromas afectan positivamente, nos vamos a quedar con la parte positiva, pero también puede ser negativo, cómo afectan positivamente a nuestro cerebro. Así que, bueno, lo que me queda es recordarles que el 1 de mayo, que es viernes, o sea, pasado mañana, vamos a tener la última actividad del ciclo de Metafísica y Neurociencia, y va a coincidir con una actividad que se va a realizar en todo el mundo, hablando sobre la enseñanza del maestro Saint Germain, como todos los 1 de mayo, y yo voy a hablar sobre cambio positivo, que es una cualidad del séptimo rayo. Así que los invito para que lo agenden. 1 de mayo, viernes, 1 de mayo, viernes, y va a ser la parte 5 de este ciclo. Quédense en casa, muchas gracias por vuestra atención, arriba esas defensas. Nos vemos mañana, suerte. Sunshine, she's here.